Es un honor y un gusto tener hoy como conferencista al doctor Luis Felipe Rodríguez, egresado y gran amigo de esta facultad. El doctor Rodríguez hizo su licenciatura de Física aquí en la Facultad de Ciencias y su doctorado en la Universidad de Harvard. Es investigador emérito del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en el Campus Morelia de la UNAM y coordinador del Centro Mesoamericano de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es especialista en radioastronomía, técnica en la que fue pionero en México y con la que estudia principalmente el nacimiento y la juventud de las estrellas y los sistemas binarios de rayos X. Su trabajo y el de otros investigadores mexicanos constituye parte medular de la concepción moderna de cómo se forman las estrellas y los planetas. Sus trabajos, alrededor de 500, han recibido más de 20,000 referencias en la literatura especializada. Es el único astrónomo de los países en desarrollo que aparece en las listas de científicos altamente citados del Science Citation. Ha recibido muchísimos premios, voy a decir solo algunos: el Premio Nacional de Ciencias, el Bruno Rossi de la Sociedad Astronómica Americana, es miembro del Colegio Nacional. A lo mejor no todo el mundo sabe que el Colegio Nacional es una institución que agrupa 40 miembros que son los representantes más destacados de las ciencias, las artes y las humanidades en México. En 2008 ingresó a la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, fue nombrado investigador emérito y doctor honoris causa en la UNAM. Es también autor de un número considerable de artículos de divulgación científica y su libro Un universo en expansión, con el que se inició la exitosa serie La Ciencia para Todos, ha rebasado 120,000 ejemplares, llegando a un amplio sector de México. Luis Felipe, muchas gracias por haber aceptado venir el día de hoy y adelante. Muchas gracias, Catalina. Es para mí un enorme placer y un gusto estar aquí en este lugar maravilloso en el que tantos de nosotros decidimos que íbamos a dedicar la vida a la ciencia, ¿no? Una decisión que en México a veces suena descabellada, pero creo que ninguno de nosotros se puede arrepentir de esa decisión que nos ha llevado pues a aprender muchas cosas, a conocer mucha gente. La facultad pues este año cumple 80 años de haber sido creada. Y los hechos que les voy a narrar, históricos, en realidad ocurrieron un poco antes de la creación de la facultad, ocurrieron hace 100 años y tienen que ver pues con Albert Einstein, ¿no? El físico posiblemente más famoso ciertamente del siglo XX. Entonces, vamos a un poquito más que meternos en la parte científica, preguntarnos por qué Einstein llegó a ser tan famoso como continúa siendo, ¿verdad? El siguiente, por favor. Bueno, digamos a principios de este siglo, pues muchas revistas empezaron a hacer encuestas de quién era el personaje más destacado del siglo XX e increíblemente la mayoría coincidieron en nombrar a Albert Einstein, un científico. Generalmente estos títulos del personaje del año o el personaje de la década o del siglo van a políticos, van a gente del medio artístico, pero en esta ocasión fue a un físico, a Albert Einstein. Siguiente, por favor. Ay, ya está. Otra vez volvió a fallar. Bueno, les sigo platicando, ¿no? Sí, Einstein en su carrera, digamos, tuvo como que 2 años extraordinarios. El primero pues fue el famoso año 1905, en el que hizo varias aportaciones fundamentales, pero de esas destacan 3 que todos conocemos y aprendemos cuando llevamos los distintos cursos de física. Una de estas aportaciones es el efecto fotoeléctrico, el hecho de que los fotones parecen comportarse como corpúsculos de energía y que al incidir en una superficie desprenden electrones. Es por esta contribución, sí, siguiente,
Es por esta contribución, muchas gracias, que luego Einstein va a recibir el Premio Nobel de Física en 1921. Vamos a ver que su aportación más importante, que es la teoría de la relatividad, aún en 1921 se consideraba todavía como muy especulativa. Ese mismo año publica, digamos, la primera parte de la teoría de la relatividad, que es la teoría de la relatividad especial, válida para cuerpos que se mueven a velocidades constantes. Introduce el concepto de espacio-tiempo y también la equivalencia entre la energía y la materia. O sea que con un poquito de materia, si la transformamos en energía, obtenemos mucha energía, porque hay una c cuadrada ahí, que es la velocidad de la luz, que es muy grande, ¿verdad? Un tercer el resultado de ese año, pues fue la explicación al movimiento browniano. El siguiente, a ver si sale el movimiento browniano, pues tenemos unas partículas, en este caso de polen, en un líquido, y las partículas como que vibran y se van inclusive desplazando, y Einstein correctamente explicó que lo que pasaba es que esas partículas que sí vemos macroscópicas, les estaban pegando un enorme número de partículas microscópicas, y que a veces pues el efecto no se cancelaba y la partícula iba moviéndose, iba vibrando y moviéndose en su medio. El siguiente. Aquí tenemos el efecto fotoeléctrico, una descripción gráfica. La luz incide en un metal y desprende fotoelectrones. Insisto, principalmente por esta explicación, que él recibe el Premio Nobel en 1921. El siguiente. Y finalmente, pues, la relatividad especial, que digamos la cosa que dispara todo, es esta cosa increíble, que la velocidad de la luz es la misma para cualquier observador inercial, como le decimos, ¿verdad? Que es una cosa que, si la piensa uno, pues no tiene sentido, ¿no? Y va contra las ideas de Galileo y de Newton, de que las velocidades se suman. En el caso de la luz, esto no ocurre, y ya que acepta uno eso, se deriva toda la relatividad especial. El siguiente. Y aquí también tenemos pues el concepto de espacio-tiempo, el famoso ejemplo de un vagón moviéndose. Si hay una persona en el vagón que emite luz, pues él va a ver que esa luz le pega a las paredes al mismo tiempo, mientras que un observador que está parado junto al vagón que se mueve va a ver que las cosas no ocurren de manera simultánea. O sea que el movimiento pues distorsiona a esa cosa que acordaron llamar el espacio-tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, en 1915 hace, digamos así, la segunda entrega de la relatividad, con la teoría de la relatividad general, que es una de las cosas que se consideran más importantes y creativas en la historia de la ciencia. Y entonces ya aquí incluye él los efectos de la aceleración, los efectos de la gravedad. O sea, es una teoría más general, y por eso se llama de la relatividad general, y está en buena parte basada en esta idea que él tiene, esta iluminación, en que es hasta cierto punto imposible distinguir si estamos en un elevador cerrado y estamos sobre la superficie de la Tierra. Sentimos la misma impresión que si estamos en un cohete acelerado, ¿no? Y entonces la gravedad y la aceleración son como equivalentes, y es esto lo que lo lleva a crear la teoría de la relatividad general. Siguiente. Entonces, bueno, todos sabemos que la manera, cuando damos las clases, que es lo que le decimos a los estudiantes, que no hay que pensar en la gravedad como una fuerza, sino en algo que curva el espacio y distorsiona el transcurrir del tiempo. Entonces, pues el ejemplo clásico son los planetas alrededor del Sol, que pues newtonianamente uno los ve como algo los está jalando hacia el Sol, y aquí la idea sería pensar
pensar que lo que pasa es que el espacio está distorsionado de una manera tal que los planetas creen que se están moviendo en línea recta, pero no están siguiendo esta curvatura. Siguiente, y esto se representa normalmente en dos dimensiones, ¿verdad? Con esta gráfica de una Tierra que distorsiona el espacio, y en este caso la Luna, que sigue una trayectoria aproximadamente circular. Siguiente, por favor. Bueno, Einstein se da cuenta rápidamente de que estos efectos en general son muy sutiles, y la teoría de Newton explicaba pues prácticamente todo lo conocido entonces. Entonces él se da a la tarea de buscar ejemplos o buscar situaciones o fenómenos en los que su teoría confrontaba a la teoría de Newton y que se podía hacer una medida que favoreciera a una de las dos teorías. Y bueno, él esperaba naturalmente que estas cosas favorecieran a su teoría. Y esas tres pruebas son las tres pruebas clásicas de la relatividad general que Einstein publica en un artículo de 1916, un año después de la teoría general, y son, y se las voy a explicar brevemente, la precesión del perihelio de mercurio, ahorita les explico, el corrimiento al rojo gravitacional de la luz, y finalmente la desviación de la luz al pasar cerca de un cuerpo masivo, en este caso cerca del Sol. Esta última prueba es la que va a ser muy importante y la que le va a dar mucha fama a Einstein, como vamos a ver ahora. El siguiente, la primera observación, de hecho, la primera prueba ya estaba hecha, y es que los astrónomos por mucho tiempo siguen los movimientos de los astros de manera muy precisa, y se sabía que Mercurio describe una órbita elíptica y muestra un fenómeno que se llama de precesión de el perihelio, el punto más cercano al Sol en su órbita. A diferencia de lo que predice una teoría newtoniana pura, que ese punto debería de repetirse, la órbita debe pasar por el mismo lugar, había un movimiento de ese punto. En parte ese movimiento se debía al efecto de los planetas. Pero ya eso se había corregido, la mecánica estaba avanzadísima aún en esa época, y quedaba sin embargo un exceso, quedaba el hecho de que el perihelio, el punto más cercano al Sol, se desplazaba 43 segundos de arco por siglo, y eso nadie lo entendía. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿qué tan grande es eso de 43 segundos de arco? Bueno, es muy poco. Recordemos, la circunferencia tiene 360 grados, cada grado tiene 60 minutos de arco y cada minuto tiene 60 segundos de arco. De modo que un segundo es como una millonésima de la circunferencia. Es una cosa muy pequeña, pero los astrónomos pues estamos acostumbrados a medir posiciones de manera muy precisa, y se conocía este movimiento del perihelio del Sol que no se podía explicar. Por darles un ejemplo, la Luna, que la vemos bastante chica en el cielo, tiene un diámetro angular de 1800 segundos de arco. Entonces imagínense pues que es un segundo, es una cosa muy pequeña. Einstein explica esto tomando en cuenta que en su órbita Mercurio, digamos, al pasar cerca del Sol, uno lo podría ver como que el tiempo transcurre más lentamente para Mercurio y la gravedad tiene más tiempo de jalarlo. Y si podemos regresar y lo que hace esto es que la órbita, en lugar de cerrarse, se va desplazando, y esto se acumula a 43 segundos de arco por siglo. Cuando él hace los cálculos le sale 43 segundos, y en sus escritos dice que ese fue uno de los momentos, o el momento más maravilloso de su vida, usar su teoría para explicar una anomalía que no se entendía. Siguiente. El otro efecto es que la luz
al salir de un planeta, de un cuerpo masivo, pues pierde energía al vencer al campo gravitacional, y esto equivale a un corrimiento al rojo. Y esto se comprobó, pero décadas después. En los años 50 se hicieron estos experimentos en los que se medía la longitud de onda de la radiación, y claro, al ir moviéndose hacia arriba se perdía energía, y esto equivalía a un alargamiento de la longitud de onda. Bueno, finalmente la idea que era muy importante era la siguiente. Si pensamos en un objeto masivo como el Sol y pensamos en la luz como partículas, al pasar la luz cerca del Sol, uno esperaría una cierta curvatura. Esperaría uno que la luz, pues al ser atraída, ¿verdad?, se curvara y ya luego siguiera más o menos en línea recta. Siguiente, por favor, sí. Bueno, Einstein piensa en esto y dice, bueno, se da cuenta que su teoría predice un valor distinto a la teoría de Newton, pero se da cuenta que esto es muy difícil medir. En el día, la luz del Sol no nos deja ver las estrellas. Y obviamente la manera de hacer esto era durante un eclipse total del Sol. Durante el eclipse total del Sol, la Luna se interpone y tapa toda la luz del Sol, y entonces podemos ver las estrellas que hay alrededor del Sol, y podemos tratar de ver si la posición que se mide durante el eclipse es distinta a la posición normal que tienen las estrellas cuando el Sol no está ahí. Siguiente, por favor. Entonces, todo esto, la publicación de la teoría de Einstein, la propuesta de las pruebas, ocurre durante la Primera Guerra Mundial, que toda la ciencia está, digamos, en una situación desastrosa, pero saben los astrónomos que el 29 de mayo de 1919, lo que hace 100 años, va a haber un eclipse en el hemisferio sur que va a tener mucha duración, va a durar 6 o 7 minutos, y que va a pasar por África y por el sur de América. Este eclipse podía presentar una oportunidad para que se midiera qué tanto se curva la luz de las estrellas que pasan cerca del Sol. El siguiente. Bueno, aquí entra el segundo personaje de la historia, que es un científico inglés muy destacado, Arthur Eddington, que luego lo hicieron Sir, como acostumbran ahí. Es un astrofísico inglés muy destacado, con muchas aportaciones, la luminosidad de Eddington y otras cosas similares. Y es cuáquero, él no puede ir su religión le prohíbe ir a la guerra. Entonces el director del observatorio real inglés pues lo pone a preparar, a hacer cosas para que no lo obliguen a ir a la guerra, y él pues se da a la idea de planear una misión que en 1919 fuera a África y al sur de América, Brasil, a medir esta deflexión de la luz. Él también era muy internacionalista, Eddington. Él es un pionero en algo que ahorita es muy común. En esa época los científicos trabajaban o solos o con científicos de su país. Eddington piensa que si es necesario hay que colaborar con otros países. Esto ahorita ya a nadie nos llama la atención, pero él fue un precursor del internacionalismo, de decir, no, pues si hay un alemán que sabe de esto, vamos a invitarlo, y si hay un brasileño también. Entonces él es pionero, es una persona muy visionaria, y él está muy entusiasmado de hacer la medición porque es aparentemente de las pocas personas que conocían la relatividad general, porque acuérdense, acababa de ser publicada en 1915, y claro, hay esa anécdota que quién sabe si es cierta, de que
los periodistas estaban esperando que llegara Eddington de un viaje, y cuando llega Eddington le preguntan: doctor Eddington, ¿es cierto que la relatividad general solo la entienden 3 personas en el mundo? Y Eddington se pone a pensar y dice: ¿cuál es la tercera? O sea, como que no, en realidad probablemente no era cierto, había mucha gente que la entendía. Por ejemplo, Schwarzschild, que hace la solución del hoyo negro, la solución del hoyo negro más sencilla. Bueno, Eddington apoya mucho a Einstein, cree y planea, ayuda a planear estas expediciones. Una iría a África y otra a Brasil. Siguiente. ¿Y qué esperaban de esta medición? Bueno, realmente había 3 resultados posibles. No se observaría desviación. Y esto, en cierto modo, vista rigurosamente, la teoría de Newton dice que la fuerza de gravedad es el producto de las masas, y como los fotones no tienen masa, pues la fuerza da 0. Bueno, esa era una posible explicación. La otra explicación era tratar a la luz como partículas que tenían alguna masa o un equivalente de masa, y solo tomar en cuenta la gravedad. Y esto predecía una desviación del orden de 0.84 segundos de arco, un poquito menos de un segundo de arco. Y de hecho, esta estimación se había hecho muchos años atrás por varios astrónomos, y habían dicho: es muy difícil de medir, pero si pensamos en el fotón como una partícula con masa, esto es lo que debería de desviarse. Y finalmente, la tercera explicación posible es, bueno, déjenme les cuento. Resulta que Einstein mismo se pone a pensar en esto y publica un primer artículo en el que calcula de la desviación, pero solo tomando en cuenta, digamos, la distorsión del espacio. O clásicamente se puede hacer tomando en cuenta la fórmula de la gravedad de Newton, y eso da 0.84. Y en alguna parte aquí, si tienen muy buena vista, verán que hay una figura y hay una desviación de 0.84 segundos de arco, pero luego se da cuenta que esto es equivocado, que tiene que tomar en cuenta la distorsión del tiempo, el hecho de que el tiempo, cuando está uno cerca de un campo gravitacional, transcurre más lentamente, y vuelve a hacer el cálculo siguiente y ya lo publica correctamente, ¿no? Y esto es que la predicción de que se observaría una desviación del doble de lo que predecía la teoría de Newton, 1.7 segundos, y esto se podía pensar que si lo podemos ver o como que tenía masa o que seguía la curvatura del espacio, y también se tomaba en cuenta la distorsión en el transcurso del tiempo. Y aquí está el artículo de Einstein en alemán para que nadie lo entienda, y ahí en el cuadrito está marcado la desviación que predice 1.7 segundos de arco, una desviación pequeñísima, pero estimaban los astrónomos, estimaba Eddington, que sería medible. Siguiente. Entonces aquí ya durante la Primera Guerra Mundial hay astrónomos que intentan hacer la medición, pero todo estaba en un caos total y ninguno lo logra. Terminada la Primera Guerra Mundial en 1918, al año siguiente, 29 de mayo de 1919, es cuando va a ocurrir el eclipse. Y por ejemplo, aquí está todos los telescopios y el equipo que llevaron a Brasil. Por no viajar mucho, Eddington prefiere ir a la estación que pusieron en África, y pues esperan el momento del eclipse. Y todos los que han observado durante un eclipse saben que es una experiencia terrible, traumatizante, porque ha estado unos años preparando esto, ¿no? Y de repente el cielo se nubla, o empieza a llover, o como nos ocurrió aquí con los proyectores, falla la electrónica, o le dan a uno ganas de ir al baño. Muchas cosas pueden pasar, pero bueno, afortunadamente en este caso lograron tomar placas durante el eclipse.
y las iban a comparar con placas que Eddington había tomado 6 meses atrás, cuando las estrellas estaban en la noche y no había ningún efecto, ¿verdad? Y las va a comparar con las tomadas durante el eclipse siguiente. Este es un montaje, está muy exagerado, pero la idea sería esa, que al comparar las dos placas iba a encontrar que las estrellas tenían una posición original y iban a estar desplazadas para afuera por una cierta cantidad que dependía de la distancia al centro del Sol. Esto está súper exagerado, es nada más para ilustrar el efecto. Era un desplazamiento realmente pequeño que le toma mucho tiempo a Eddington medir y estar seguro de cuánto era ese desplazamiento. Entonces, si bien el 29 de mayo de 1919 es el día del eclipse, pues los medio engañen, no es el día en que Einstein se hace famoso, porque nadie hace nada, no se toman las placas y se va a trabajar con ellas. Siguiente. En algún periódico de esa época aparece este póster maravilloso donde está todo descrito, o sea que viendo este póster entiende uno todo, está el Sol, cómo la luz de la estrella se va a desviar, la trayectoria del eclipse, en fin, este es un como póster o cartel maravilloso publicado en esas épocas y que nos describe todo el fenómeno. Entonces Eddington se lleva las placas a Inglaterra y pues las revelan, empiezan a hacer mediciones. Siguiente. Y pues no era tan fácil como habían pensado, comienzan a trabajar en las placas y pasan meses hasta que están seguros de cuál es el desplazamiento. Y el 6 de noviembre, digamos, casi, como 6 meses después de las observaciones, hay una reunión de la Real Sociedad y Eddington presenta sus mediciones y dice que son consistentes con un desplazamiento de 1.7 segundos de arco y que le dan la razón a Einstein sobre Newton. Un momento maravilloso de la ciencia. Los ingleses, que acababan de derrotar a los alemanes, aceptan en ese momento que un hasta entonces oscuro científico alemán derrotaba a su máxima autoridad, a Isaac Newton, el científico maravilloso, y eso habla mucho por la ciencia. Yo ya quisiera que los partidos políticos aceptaran que otro está bien, ¿no? Entonces, bueno, interesantemente, cuando hace el anuncio Eddington, la prensa lo recoge con un entusiasmo increíble y sale en todos lados la noticia. Siguiente. Por ejemplo, es la noticia en el New York Times de unos días después y pues en inglés el título dice: las luces están todas torcidas en los cielos, y dice: los hombres de ciencia están desconcertados por el resultado de los eclipses, y luego la teoría de Einstein triunfa. Y entonces es en ese momento que comienza la fama de Einstein a crecer. Hay gente que ha hecho estudios bibliométricos y encuentra que el New York Times nunca había citado a Einstein hasta ese momento, pero a partir de ese momento cada año salían varias noticias de Einstein. O sea, pasó a ser de un don nadie a una celebridad, como algo así como las Kardashian o algo así de nuestra época, ¿no? El siguiente. Entonces, ¿por qué tanta fama? Bueno, aquí una caricatura de aquella época nos muestra a Einstein como curvando la luz, ¿verdad? Y a un inglés vestido como de la época de Newton haciendo las mediciones. Esta medición se vio por mucha gente como un intento, una oportunidad de sanar las heridas, en la operación cicatriz de la ciencia, ¿no? En el que habían terminado la primera, ahí dice segunda, pero es Primera Guerra Mundial, y que esto iba a ser una cosa positiva. El siguiente.
Bueno, aquí tenemos años después a Einstein y Eddington conversando. No convivieron tanto, pero sí se conocieron y estuvieron en varias ocasiones juntos. Siguiente. Entonces, ¿por qué tanta fama, no? Bueno, esto... bastantes artículos han salido al respecto y yo les voy a decir pues lo que me parece a mí, pero ustedes por favor opinen, ¿no? Yo creo que la medición que se hizo rompía con la intuición, pero era entendible por el público, ¿no? Pues la luz pasa cerca del sol, se curva. Era una cosa que, a diferencia de muchos experimentos muy así sofisticados, era una cosa que como que la gente entendió, y había, por ejemplo, ese cartel que sacó un periódico y dibujos, y como que la gente lo entendió y les pareció algo maravilloso. Esto ocurre en la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, en una época terrible para Alemania que se conoció como la República de Weimar, en donde pues estaba todo de cabeza, y eso abrió un poco la puerta al surgimiento del nacionalsocialismo. Siguiente. Entonces Einstein polariza mucho a la sociedad alemana. Por un lado, la comunidad judía está feliz de que tienen a un miembro de su comunidad en el Olimpo de los dioses de la ciencia. La comunidad alemana, o muy parte de la comunidad alemana, no encuentra esto paladeable. Einstein en algún escrito dice que él atribuye este problema del rechazo a los judíos, de que los judíos, siendo pocos en número, ocupaban muchos puestos en el arte, en la literatura, en los medios publicitarios, y que esto pues molestaba a la gente. Esta es una revista donde se presenta un artículo muy elogioso para Einstein. Siguiente. Por otra parte, mucha de la comunidad alemana se opone a los resultados de Einstein, y se desarrolla este concepto de la física alemana o la física aria. Y por ejemplo, aquí está el libro de física alemana, escrito por Philipp Lenard, que fue un eminente científico, premio Nobel de física en 1905 por sus estudios de los rayos catódicos, o sea, rayos de electrones, que estaba súper opuesto a todo, no solamente a la teoría de la relatividad. Incluían en esa física que le llamaban física judía a la relatividad y a la mecánica cuántica, al grado de que aún gente como Heisenberg, que pues él siempre estuvo en Alemania, pues como daba clases de mecánica cuántica, lo acusaban de judío blanco, ¿no? Que era un término que usaban para los nacionales socialistas para agredir a alemanes que tenían simpatía por los judíos. Entonces esto pues pone a Einstein en el candelero, y salen artículos a favor y en contra, y se discute su teoría, y esto pues hace que su fama crezca de un modo u otro. Siguiente. Otra cosa que yo creo que fue muy importante es que de los dos grandes teorías de principios del siglo pasado, mientras la mecánica cuántica hubo contribuciones de mucha gente, Heisenberg, Schrödinger, Pauli, el mismo Einstein, Dirac, etcétera, la relatividad, sobre todo la relatividad general, pues estaba muy centrada en Einstein. Entonces era más fácil pues hablar de Einstein que decir, no, en la mecánica cuántica hay 10 personas importantes, y entonces Einstein tiene ese protagonismo muy grande en la relatividad general. Luego, algo que ayudó también a Einstein es que era muy bueno para los aforismos, como se dice, para decir frases que le caían bien a los periodistas y le caían bien a la gente, como una muy famosa que dijo Einstein: para castigarme por mi desprecio hacia la autoridad, el destino me ha hecho una autoridad, ¿no? Entonces él tenía su personalidad, y claro, él era la autoridad, sobre todo en relatividad. El siguiente. Otra circunstancia
curiosa de Einstein es que el famoso Charles Chaplin lo invita al estreno de una película y la gente los aplaudía a los dos entusiastamente, y Einstein le pregunta a Chaplin: oiga, ¿por qué nos aplauden? Entonces le dijo Chaplin: la gente me aplaude a mí porque todo el mundo me entiende, y lo aplaude usted porque nadie lo entiende. O sea que no hay que quedarse a medias, ¿no? O lo entienden a uno o no lo entienden. Siguiente, por favor. Bueno, después del eclipse, tanto Einstein como el británico Eddington siguieron su trayectoria y tuvieron altibajos. Sabemos todos que Einstein se dedicó a buscar una teoría unificada de la física sin éxito, rechazó equivocadamente a la mecánica cuántica, pero su fama continuó creciendo. Ya en la Segunda Guerra Mundial es autor de aquella famosa carta a Roosevelt alertándolo de que los nazis podrían construir una bomba atómica, y se dice que esta carta disparó el proyecto Manhattan, que llevó a la construcción de la bomba atómica por los Estados Unidos. En cuanto a Eddington, pues continuó su trayectoria como el destacado astrónomo británico que era, pero hay incidentes muy raros con él. Su solidaridad hacia Einstein, su simpatía, se ve contrastada por el tratamiento que le da a un científico indio muy prominente que va a trabajar con él, el famoso Chandrasekhar. Eddington aparentemente lo trata con una especie, el mismo Chandrasekhar dice que él sintió un desprecio racial de parte de Eddington, y ahí se pregunta uno cómo es que Eddington, siendo cuáquero y siendo tan abierto en otras cosas, se comportó así un poco con Chandrasekhar. Claro, la vida es dura, y Eddington fue maravilloso, hizo muchas cosas, pero nunca alcanzó los logros ni de Einstein ni de Chandrasekhar. Es como un científico, pues en ese gran nivel, de segundo nivel, detrás de gente como Einstein y Chandrasekhar. Siguiente. Bueno, pues les agradezco mucho su atención y espero que los haya entretenido un rato. Gracias.